Fíjate, hay una cita de la poeta Rosalía de Castro que me lleva rondando la cabeza últimamente. Creo que captura genial el espíritu de los materiales que vamos a ver hoy. Dice algo como: veo mi camino, pero no sé a dónde conduce. No saber a dónde voy es lo que me inspira a recorrerlo. Es una frase potentísima. ¿Verdad? Totalmente. Resume esa tensión que sentimos todos, ¿no? La necesidad de avanzar y a la vez la certeza de que no tenemos un mapa del tesoro. Vivimos en la incertidumbre. Exacto. Y esa es la gran pregunta que parece latir debajo de todas estas notas, estas reflexiones y hasta este ensayo que se llama Movimiento hacia adelante. La pregunta es, si no hay un destino claro, ¿cómo caminamos? ¿Cómo se vive una vida con sentido? Pues eso, en medio de la niebla. Pues esa es la misión que tenemos hoy, ¿no? Bucear en todo este material y ver si podemos encontrar un hilo conductor. Una especie de brújula para navegar el día a día. Vale, pues si buscamos un punto de partida, un lugar por donde empezar a tirar de ese hilo, casi todas las fuentes apuntan a lo mismo, hacia adentro. Hacia el autoconocimiento. Eso es. Es que es la única base posible. Si no sabes desde dónde partes, cualquier movimiento es al azar. Una de las notas lo dice muy directo. Confía en tu identidad. Contacta con tu realidad. Pero luego hay otra idea que me parece aún más interesante y, sinceramente, más difícil. A ver. Dice, creo, pero no soy mis creencias. Espera, a ver, desarrolla eso, porque suena un poco a contradicción. ¿Cómo puedes creer en algo firmemente sin que eso te defina por completo? Pues ahí está el quid de la cuestión. Las fuentes sugieren que tener convicciones es fundamental, te da una estructura. Pero en el momento en que dices yo soy mis creencias, te metes en una jaula. Claro. Cualquier ataque a esa creencia se convierte en un ataque personal. Cualquier información nueva que la cuestione, la tienes que rechazar para proteger tu identidad. Te vuelves rígido, incapaz de aprender. O sea, la idea es tener anclas, pero que la cuerda sea lo bastante larga como para poder moverte. Exactamente. Y justo ahí, las fuentes identifican al principal enemigo de este proceso. No es la falta de información, no, ni la crítica de fuera. Es algo mucho más íntimo. El filósofo Eric Hoffer lo clava con una frase que es demoledora. ¿Cuál? Mentimos más fuerte cuando nos mentimos a nosotros mismos. Uf, directa a la mandíbula. Totalmente. El autoengaño. Esa es la grieta en los cimientos. Si la base de tu identidad es una mentira que te cuentas sobre tus capacidades, tus motivaciones, tus miedos, pues todo lo que construyas encima será inestable. Se acaba cayendo. Tarde o temprano. Por eso el primer paso, el más valiente, es la honestidad radical con uno mismo. Y me gusta cómo otras notas conectan esto con algo muy práctico. Por un lado, tienes al legendario entrenador de baloncesto John Wooden diciendo: sé tú mismo, no te dejes desviar por los acontecimientos, ya sean buenos o malos. Claro, pero para ser tú mismo, primero tienes que haber hecho ese trabajo de honestidad. Si no, ser tú misma puede ser simplemente ser la versión idealizada y falsa que te has montado. Justo. Y para que ese tú mismo no se estanque, aparece otra figura que no tiene nada que ver: Lionel Messi. La nota recoge una frase suya: el día que piensas que no hay mejoras por hacer es un día triste para cualquiera. Es la mentalidad de crecimiento constante. Y Holly Solomon lo remata con un consejo diario: cada día aprende algo nuevo. ¿Ves cómo todo encaja? El autoconocimiento no es una foto fija, un sitio al que llegas y dices, ya está, ya me conozco. No. Es un proceso. Es una película, un proceso dinámico que exige, por un lado, la honestidad brutal de Hoffer para saber dónde estás, y por otro, la curiosidad insaciable de Messi y Solomon para seguir moviéndote. Sin eso, cualquier movimiento hacia adelante es en realidad ir a la deriva. De acuerdo. Así que el primer paso es este trabajo interno, constante y honesto. Pero me surge una pregunta. ¿Para qué? Conocerse a una misma está muy bien, pero si eso no cambia tu forma de actuar en el mundo, se queda en mirarse el ombligo. ¿Qué proponen las fuentes para conectar ese quién soy con el qué hago? Pues dan un salto que a primera vista es bastante chocante. ¿Ah, sí? Después de hablar de Messi, Bruce Lee y filósofos modernos, nos plantan delante una de las estructuras éticas más antiguas que existen, los 10 mandamientos. Espera, ¿cómo? ¿Los 10 mandamientos? Con todo el respeto, pero después de un arranque tan contemporáneo nos vamos a un texto de hace miles de años. ¿Suena un poco anticuado? Entiendo el escepticismo, de verdad. Yo también lo sentí. Pero el enfoque que proponen es muy interesante, porque los desligan de un contexto puramente religioso y los presentan como un
como un manual de instrucciones para el florecimiento humano. ¿Un manual de instrucciones? Sí, como un esqueleto ético para una sociedad sana. Para entenderlo, los dividen en dos grupos. A ver. Por un lado, están los que llaman mandamientos verticales. Son los que regulan nuestra relación con algo superior, con el propósito, lo trascendente. No tendrás otros dioses, no te harás ídolos. Vale. La lectura moderna que hacen es una advertencia brutal contra las idolatrías de nuestro tiempo. ¿Y cuáles serían esas idolatrías? Pues la carrera profesional, el estatus, el dinero, la imagen en redes sociales, incluso la propia ideología política cuando se vuelve un dogma. Ya. Son cosas que prometen plenitud, pero que, si las pones en el centro absoluto de tu vida, acaban por devorarte. Es una llamada a poner las prioridades en orden, a no adorar dioses falsos que al final siempre decepcionan. Vale. Esa interpretación tiene mucho sentido. Es como un anclaje de valores. ¿Y el otro grupo? El otro grupo son los mandamientos horizontales, los que regulan nuestras relaciones con los demás. Honrar a los padres, no matar, no robar, no mentir, no codiciar. Los más terrenales, digamos. Exacto. Las fuentes los describen como las vigas maestras que sostienen la confianza en una comunidad. Sin estas reglas básicas, la convivencia es imposible. Me llama la atención el de no codiciar. Parece, no sé, menos grave que no matar o no robar. A simple vista, sí. Pero el análisis que hacen es muy profundo. Dice que al resistir la codicia, te liberas de algo que define nuestra época. ¿De qué? De la corrosiva comparación que destruye el contentamiento. Es una frase que me parece genial. Uf, es buenísima. La codicia no es tanto querer tener algo, sino querer tener lo que tiene el otro. Vivir comparándote constantemente. Y eso es una fuente inagotable de infelicidad. Así que ese mandamiento no es solo una prohibición, es una receta para la paz interior. La corrosiva comparación es que define perfectamente el veneno de las redes sociales, por ejemplo. Totalmente. Visto así, este esqueleto ético no es solo una lista de noes. Para nada. Es una guía para construir el carácter. De hecho, hay una cita de Bruce Lee en las notas que lo resume a la perfección. El conocimiento te dará poder, pero el carácter, respeto. Claro. El autoconocimiento del que hablábamos antes te da poder sobre ti mismo, pero es el carácter, forjado con principios como estos, el que te permite usar ese poder de una forma que genere respeto y confianza a tu alrededor. Entendido. Tenemos la base, el autoconocimiento y luego la estructura, este marco ético. Pero sigo con la sensación de que falta algo. Porque una puede conocerse mucho y tener unos principios muy claros, pero si no sale de ahí, esto de no robarás o no mentirás se puede quedar en algo muy pasivo. Basta con no hacer el mal para considerar que se vive una vida plena. Es la pregunta clave. Y la respuesta de las fuentes es un no rotundo. No basta con la omisión del mal. La vida auténtica exige la acción del bien. Y para ilustrarlo, cuentan una historia que a mí personalmente me dejó helado. Ah, ¿sí? La historia de un hombre llamado Av Brown. Cuéntame. Av Brown era un exitoso entrenador de fútbol americano. Un hombre que lo tenía todo, aparentemente. Un día fue a visitar a un antiguo jugador suyo que estaba en la cárcel. Y mientras esperaba, se dio cuenta de algo que le rompió por dentro. ¿El qué? La inmensa mayoría de los reclusos no recibían nunca una visita. Jamás. Eran invisibles para la sociedad. Qué duro. Le impactó tanto que ese momento cambió su vida para siempre. Dejó su exitosa carrera y dedicó las siguientes 2 décadas a visitar prisiones. Madre mía. Pero no se quedó ahí. Empezó a reclutar voluntarios, montó programas de reinserción para cuando los presos salieran, les ayudaba a encontrar trabajo, a reconectar con sus familias. Como dicen las notas, tocó las vidas de los intocables de nuestra sociedad. Pasó del no hacer daño al curar activamente. Justo. Y aquí las fuentes lo conectan con un pasaje muy conocido, el de Mateo 25, donde se dice que lo que se hace por los más necesitados, el hambriento, el sediento, el encarcelado, se está haciendo por lo más sagrado. El principio es universal, más allá de cualquier creencia. La verdadera medida de una persona o de una sociedad se ve en cómo trata a sus miembros más vulnerables. Claro. El servicio no es un extra opcional para una vida buena, es el corazón de la misma. Es una idea muy potente la de buscar activamente dónde puedes aportar, en lugar de limitarte a no estorbar. Y esta idea de que todos estamos conectados, de que el bienestar de uno afecta al resto, tiene un eco increíble en un sitio que no te esperarías. ¿Dónde? En la teoría de gestión de empresas, de Peter Drucker. ¿De verdad?
¿Qué tiene que ver un consultor de empresas con todo esto? Parece un salto al vacío, pero es brillante. Drucker hablaba del cálculo de costes de la cadena económica. Su idea era que las empresas se equivocaban al mirar solo sus propios costes, su pequeña parcela. Mm, El coste real de un producto, decía, es la suma de los costes de toda la cadena, desde la materia prima hasta que llega al cliente. Cada empresa es solo un eslabón. Vale, y si un eslabón intenta ser súper eficiente a costa de fastidiar al siguiente, al final la cadena entera se resiente. Exacto. Drucker se quejaba de que esto era muy difícil de implementar. Decía que los sistemas de contabilidad no se hablaban entre sí, que la gente se guardaba la información por miedo, pero insistía en que las empresas que no adoptaran esta visión de cadena acabarían sufriendo una creciente desventaja de costes. Estaban condenadas. Ya veo la conexión. Es un paralelismo perfecto. Cada persona es un eslabón en la cadena. Claro. Si nos obsesionamos solo con nuestra propia eficiencia, nuestro propio éxito, ignorando cómo nuestras acciones afectan a nuestra familia, a nuestros vecinos, a la comunidad, al final toda la cadena sufre. Caemos en una desventaja moral y social. Qué buena analogía. El servicio de Abe Brown es la máxima expresión de este pensamiento sistémico. Entendió que su bienestar estaba ligado al de esos presos olvidados, que para fortalecer la cadena hay que reforzar los eslabones más débiles. Me parece una analogía potentísima. Pero también me lleva a la objeción de siempre, la que nos hacemos todos. A ver, Todo esto es genial en la teoría. Conócete a ti misma, ten principios, sirve a los demás. Pero luego suena el despertador el lunes. La vida real. El trabajo, los niños, las facturas. ¿De dónde demonios sacas el tiempo y la energía para todo esto? es la excusa universal. No tengo tiempo. Y es legítima, ¿eh? Todos la sentimos. Pero para demoler esa excusa, las fuentes nos cuentan otra historia, si cabe, aún más increíble que la de A. Brown. Sí. La de la escritora Susan Strait. A ver, dispara. Necesito que me quiten las excusas. Susan Strait era una madre joven con pocos recursos. Para escribir, su método era el siguiente. Metía a su hija en el cochecito y se ponía a caminar por las calles de su barrio hasta que la niña se dormía. Vale. Y en ese preciso instante, daba igual dónde estuviera, se sentaba en el bordillo de la acera, sacaba un cuaderno y se ponía a escribir. No. ¿En el bordillo de la acera? En el bordillo. Cuenta que a veces la gente que pasaba en coche paraba y le ofrecía dinero, pensando que era una persona sin hogar. ¡Qué fuerte! Pero a ella le daba igual. Aprovechaba esos 15, 20, 30 minutos de sueño de su hija para avanzar en su novela. Y así, a base de bordillos, escribió un libro que ganó premios importantísimos y lanzó su carrera literaria. Es que esa imagen te aniquila cualquier excusa. Yo quejándome de que no encuentro una hora seguida de silencio en casa. Es impresionante. ¿Lo es? Hay una cita de otra escritora, Margaret Atwood, que lo resume. Si tienes un trabajo durante el día, escribes por la noche. Todo es cuestión de cuánto deseas hacerlo. Claro. Te impulse a aprovechar hasta el último segundo. Exacto. Y esto conecta con dos ideas más de las fuentes, esta vez de Hipócrates, el padre de la medicina. La primera es, caminar es la mejor medicina del hombre. La segunda, la mejor medicina de todas es enseñar a la gente a no necesitarle. ¿Y cómo encaja eso aquí? El caminar es la metáfora perfecta del método de Susan Strait. Es una acción sencilla, constante, repetida. Un paso y luego otro y otro. Es mucho más efectivo a largo plazo que un gran sprint de un día que te deja agotado. ¿La medicina preventiva? Exacto, esa es la segunda parte. No se trata de esperar a tener una crisis existencial para ponerte a pensar en tu vida. Se trata de dar esos pequeños paseos diarios. Leer algo, escribir una línea, ayudar a alguien, para mantener el alma en forma. Me gusta. Es un enfoque sostenible. Y para que nadie confunda esto con la cultura del agotamiento, hay un proverbio africano en las notas que pone el contrapunto perfecto. ¿Cuál? Un esfuerzo débil no realizará al ser. O sea, no se trata de hacer 1000 cosas a medias, sino de que en esos pequeños momentos que encuentres, como Susan en el bordillo, el esfuerzo sea concentrado y genuino. Un compromiso de verdad, aunque sea breve. Calidad, no solo cantidad. Exacto. Entonces, si juntamos todas las piezas, el autoconocimiento honesto, el marco ético, el servicio y este método de persistencia creativa, llegamos al final. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? La recompensa. La recompensa no es lo que uno podría pensar. No es la felicidad constante ni el éxito garantizado. Las fuentes lo resumen con una cita de Randy Pauch, el profesor que dio aquella famosa última lección antes de morir. Pauch dijo,
No vencemos a la parca viviendo más tiempo. Vencemos a la parca viviendo bien. Vivir bien. Eso es. Y vivir bien, según se desprende de todo lo que hemos analizado, es precisamente la integración de todo esto. Es conocerte de verdad. Es actuar anclado a unos principios sólidos. Es entender que tu vida cobra sentido cuando la pones al servicio de algo más grande. Y hacerlo cada día. Y tener la disciplina y la creatividad para hacerlo cada día, paso a paso, sin prisa, sin pausa, como dice otro de los aforismos. Y así, de repente, la cita de Rosalía de Castro del principio cobra todo su sentido. La victoria no está en llegar a un destino final, porque ese destino es incierto. La victoria, el vivir bien, está en el propio acto de caminar. Exactamente. El sentido no está al final del camino. El sentido es el camino. Si tuviéramos que quedarnos con la esencia, con lo más práctico, parece que el reto es doble. Por un lado, un trabajo interno de honestidad brutal. Y por otro, un trabajo externo de buscar activamente a quién podemos servir, de entender que somos parte de una cadena. Y todo eso nos lleva a la elección final, a la pregunta que las fuentes dejan flotando en el aire. ¿Cuál es? La elección es esta. ¿Qué podemos pasarnos la vida esperando las condiciones perfectas para empezar a vivir como queremos? ¿Más tiempo, más dinero, menos estrés? Unas condiciones que, seamos sinceros, nunca llegan. O podemos empezar ahora mismo, con lo que tenemos. Podemos empezar a escribir en el bordillo, como Susan Street. Es una elección que da vértigo. ¿Lo es? Y la pregunta definitiva que nos lanzan es, ¿vamos a dejar que la incertidumbre nos paralice o vamos a encontrar en ella, como Rosalía de Castro, la inspiración para empezar a caminar? Y, quizá aún más importante, ¿en ese camino nos veremos como individuos aislados compitiendo? ¿O nos veremos como lo que realmente somos? Eslabones esenciales e interconectados en la gran cadena humana. La respuesta que demos a eso, cada día, es lo que definirá la calidad de nuestro viaje.